Qué bendición. Dios es bueno. Esta mañana vamos a hablar acerca de la ley del pecado y la ley de Dios. Así le doy la bienvenida de vuelta a todos los que nos están viendo por online. Sí, gracias por donarse acá a la reunión. Y bueno, también de vuelta a todos los que estamos acá. Es un gozo estar en la casa de Dios y de verdad adorar al Señor juntos y después escuchar su palabra. ¿Has sentido alguna vez que cada vez que te tratas de levantar, no puedes levantarte? Que cada vez que tratas de hacer lo correcto, las cosas salen mal. Que cada vez que tratas de vencer ese pecado o esa cosa que te tiene atado como una cadena, ¿verdad? Que no podés salir para adelante. Que cuando tienes ese pecado en tu vida, que tú sabes que estás mal con Dios y tú sabes que no debes hacer y tratas de vencerlo y no puedes y cuesta y cuesta. O cosas similares a estas. ¿Sabes por qué sucede esto? Esto sucede por la ley del pecado. Sucede por la ley del pecado. En este mundo existe una ley, la ley del pecado. El pecado reina acá en la tierra. El pecado reina acá en la tierra. El pecado y Satanás, se puede decir, reina aquí. Ahora, eso no fue el plan de Dios, no fue el deseo de Dios, ¿verdad? Pero Dios creó en el principio todo perfecto, hizo todo bien, la creación puso al hombre y hizo el hombre a su semejanza. Eso significa muchas cosas, pero dentro de eso el hombre tiene una libre elección. Tiene una elección de amar o no amar, una elección de seguir o no seguir, de hacer lo correcto o no. Y el hombre, dentro de ello, decidió ir en contra de Dios, decidió pecar. Y el hombre así trajo, ¿verdad?, la condenación del pecado a este mundo. El hombre trajo la muerte a este mundo. La palabra de Dios dice que todo entró por un hombre, así por ello todos morimos por el pecado, ¿no es cierto? Y vemos que estamos hoy en día gobernados por la ley del pecado. Voy a tratar de explicar un poquito esta mañana la diferencia entre la ley del pecado y la ley de Dios y por qué nos cuesta tanto hacer lo correcto. ¿Por qué nos cuesta tanto a veces vencer los vicios o nos cuesta tanto hasta capaz venir a la iglesia o nos cuesta tanto hacer las cosas que sabemos que debemos hacer? Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que has hecho, lo que vas a hacer. Padre, por favor, lléname tu Espíritu Santo, dame las palabras que tú quieres que comparta esta mañana, que sea de bendición y de provecho para cada una de nuestras vidas. Te necesitamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 7, si tienes sus Biblias o en la pantalla va a salir Romanos 7, versículo 21 al 25. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. Acá el apóstol Pablo nos dice que hay dos leyes. Está la ley de Dios y está la ley del pecado. Y acá dice el apóstol Pablo que él teniendo el Espíritu Santo, y sabemos que todo hijo de Dios sí tiene el Espíritu Santo de Dios dentro de ellos, dice que su espíritu, su interior anhela,
hacer lo correcto, anhela agradar a Dios, pero encuentra que su cuerpo naturalmente quiere hacer el pecado, quiere hacer lo incorrecto, quiere ir en contra de Dios. Y el apóstol Pablo nos cuenta acá que hay una batalla continua, porque hay dos leyes opuestas, si se puede decir, peleando dentro de sí. Y nosotros hoy en día seguimos luchando con lo mismo, seguimos peleando esa misma batalla todos los días. El pecado, hermanos, es la fuerza natural en el mundo. El pecado es la ley o la fuerza natural que gobierna en este mundo, en este momento. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo que está mencionando hace rato, todos pecamos porque el pecado entró por un hombre, ese siendo Adán, ¿verdad? El primer hombre. Y el pecado es la fuerza natural en el ambiente en el cual vivimos. Por eso es tan natural pecar, es tan común pecar, tanto para el que conoce a Cristo como para el que no. Y Dios quiere transformarnos para que no sea lo más natural pecar, pero sino sea lo más natural vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, vivir en santidad. Sabemos ello. Voy a dar un par de ejemplos, un par de ilustraciones para tratar de ilustrar estas dos leyes un poco mejor. Estas son leyes que existen, quiera o no, nos guste o no. Una ley similar que puede ilustrar esto es la ley de la gravedad. Ahora, les pregunto, ¿existe la gravedad? Sí, ¿verdad? Es una ley. La gravedad existe y la gravedad dice que toda cosa que no está en el suelo es atraída al suelo, ¿verdad? Acá en el planeta Tierra es así, capaz en otros planetas no es, pero por lo menos acá existe la ley de gravedad y toda cosa que está en el aire es atraída al suelo, quiere bajar al suelo, quiere estar pegada al suelo por naturaleza porque tiene que someterse a la ley de gravedad. Y gravedad es más fuerte, es la ley más fuerte que domina acá en la tierra. Nosotros somos similares. Somos pecadores en un mundo donde gobierna el pecado. El pecado es la ley natural de este mundo y somos atraídos constantemente al pecado. Ahora, Dios, tenemos la ley de Dios. Dios es superior al pecado. Dios es más fuerte que el pecado. Dios no tiene pecado en Él. Él es perfecto, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Dios es 3 veces santo, ¿sí? Él no habita, en cierta forma, físicamente acá en la tierra, ¿verdad? Y nosotros podemos estar con Dios y estar cada vez más cerca de Dios, estamos más lejos del pecado. Es similar a que cuando te subís a un avión y empiezas a subir y subir en altura, estás cada vez más lejos de la tierra. El otro día estuve en un avión y llega un punto donde estuve entre Buenos Aires y acá en Posadas y estás ahí a unos 32.000 pies, que sería eso de 10.000 metros aproximadamente, y miras para abajo y la tierra se ve súper lejos. Y no se ven los seres humanos a esa altura, no se ven ni siquiera los autos. Y las casas casi no se ven tampoco, ¿verdad? Y todas las cosas se ven tan chiquititos, de tan altura, y estás bien alto, estás bien separado de la tierra. Y ese avión se mantiene por la aerodinámica, ¿sí? En el aire, pero ese avión, si se apaga el motor, ese avión es atraída por gravedad al suelo. Y naturalmente va a empezar su proceso de una forma u otra a descender, ¿ve?, a la tierra de vuelta, ¿sí? Y nosotros igual. Nosotros estamos como si fuera un imán acá en la tierra de pecado que nos tiene cautivos acá y nos tiene bajoneados en un pozo. Y viene Dios y en cierta forma cuando recibimos salvación, ¿verdad? Cuando recibimos el regalo de la vida eterna, somos adoptados en la familia de Dios, recibimos alas, en la forma de decir. Sí, voy a usar esta ilustración, ¿verdad? Capaz para que podamos entender un poco con similaridad en un avión. Y cuando nos acercamos a Dios,
Dios pone fuerza detrás de esa máquina, se puede decir, y con esas alas empezamos a ascender y dejar este mundo pecaminoso, empezamos a subir al cielo cada vez más cerca de Dios y vivir más cerca a la cual Dios quiere vivir. Pero apenas empezamos a apartarnos de Dios, perdemos, ¿verdad?, la fuerza del motor y empezamos a bajar de vuelta. Empezamos a descender. Espero que puedan entender un poco, estoy tratando de hacer una analogía un poco loca capaz, pero la verdad es que estamos atraídos al pecado. Y Dios quiere que estemos atraídos a Él. Pero Él está en santidad. Y para hacer su voluntad tenemos que acercarnos a Él y tenemos que acercarnos a través de su palabra y ser más como Él y ver que Él nos limpie, nos purifique, nos santifique y cada vez nos apartamos más, ¿verdad?, de este mundo y nos acercamos más a Él y hacemos más su voluntad. Y mientras seguimos ese camino podemos ir toda la vida, nunca obviamente llegaremos a perfección en esta tierra, sabemos eso, ¿verdad? Pero podemos llegar a estar muy lejos, ¿verdad?, de pecar muy poco, sí se puede decir, de vivir muy cerca de Dios y vivir con las bendiciones de ellos mismos, ¿verdad? Pero apenas no dejamos de leer la Biblia, apenas dejamos de hablar con Dios, ¿verdad? Apenas dejamos de hacer las cosas que sabemos que le agrada a Dios, empezamos a descender de vuelta al sistema de este mundo, porque es la ley de esta tierra. ¿Entiende, hermanos, por qué cualquier persona en cualquier etapa de su vida, sea que recién recibió a Cristo como Salvador hace 2 semanas o ya tiene 50 años de conocer a Dios, ¿verdad? Y es pastor o lo que sea, toda persona puede volver al pecado y puede volver al sistema de este mundo. Lo único que hay que hacer es apartarse de Dios. Es lo único. Porque la naturaleza siempre de la gravedad, así se puede decir, nos tira hacia abajo. La ley de Dios es superior a la ley del pecado. Pero para que podamos vivir en victoria bajo la ley de Dios, requiere acercarnos a Dios. Mira, hermanos, es muy sencillo el mensaje esta mañana y espero que puedan captar la verdad de por qué luchamos cada día, por qué nos cuesta hacer lo correcto. Estamos en este mundo, ¿verdad?, donde lo natural es pecar. No es fuera lo común que una persona viva en pecado. De ninguna forma. Es lo común en esta tierra. Es fuera de lo común que una persona se acerque a Dios. Es fuera de lo común que una persona agrade a Dios con su vida. Es fuera de lo común que una persona viva en santidad. Por eso muchas veces personas que se dedican mucho a acercarse a Dios, a hacer la voluntad de Dios, el mundo afuera los mira y dice, están locos. Son medio un poco raros porque es contrario al sistema de este mundo. Es completamente contrario, ¿verdad? De una buena forma, obviamente sabemos porque Dios da vida, ¿verdad? Y cuanto más nos acercamos a Dios, más vida, más mejor, en cierta forma nos va a ir, porque Dios todo lo que hace es bueno. Y a la misma vez sabemos que el sistema de este mundo siempre trae muerte, siempre trae destrucción. Y sabemos ello, pero la verdad es que la lucha es real cada día para cada uno de nosotros. Y es muy difícil hacer lo correcto, hasta en cierta forma imposible en nuestra carne. Porque nuestra carne, como dijo el apóstol Pablo, por naturaleza es pecaminosa. Por naturaleza quiere hacer lo incorrecto. Nuestra carne no quiere agradar a Dios. Por más que seamos hijos de Dios, nuestra carne todavía es susceptible a la ley de este mundo, ¿verdad? Y tiene que rendirse a la ley de este mundo hasta que lleguemos al cielo. Recién vamos a tener un nuevo cuerpo, ¿verdad? Glorificado, santo. Eso será un grandioso día, pero mientras estemos acá, nuestra carne quiere pecar. Quiere pecar. Y la única forma de no vivir bajo la condenación del pecado es vivir cerca de Dios. Romanos 8:2, si puede ir ahí con su Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de la
muerte. La ley del espíritu de vida en Cristo. Jesucristo da vida, hermanos. Jesucristo nos quiere dar vida. Y lo repetiré vez tras vez porque es el deseo de Dios que nosotros tengamos vida. Es el deseo de Dios que nosotros vivamos feliz, que podamos vivir en el gozo del Señor. Ahora, cuando vivimos feliz y cuando vivimos en el gozo del Señor y vivimos bajo toda la bendición del Dios, no significa que nuestra vida va a ser perfecta. No significa que todo, como decimos, va a ser color de rosa. No. Vivimos en un mundo pecador. Vivimos en el sistema donde la ley del pecado gobierna. Y hermanos, por eso mismo, malas cosas van a pasar a buenas personas. Siempre. Siempre. Es imposible que no pase, porque estamos en este mundo pecador. ¿Sí? Por más cerca que estamos de Dios, malas cosas igual pueden pasar y van a pasar. Es lo normal, no hay que sorprenderse de ello. Pero al fin y al cabo, si nos ponemos a comparar, Jesucristo, ¿verdad? Su Espíritu da vida, nos da vida. Y vida siempre es mejor que muerte, ¿no es cierto? Si yo les pregunto hoy, ¿quién quiere morir hoy mismo? Creo que no levantamos las manos, ¿no? ¿Quién quiere vivir mañana? ¿Alguien? ¿Ok? Todos queremos vivir mañana. Nadie dice, bueno, es muy raro la persona que dice, yo ya no quiero vivir más, ¿verdad? Yo quiero morir ahora mismo. Y si alguien dice eso es porque algo no está bien, ¿verdad?, en su mente, porque la naturaleza humana es de querer vivir. La naturaleza humana siempre fue de querer vivir, de pelear por vivir, de querer vivir más, de buscar la forma de vivir más, de tener más salud, de tener más, de más abundancia. Siempre queremos más. No deseamos la muerte. No deseamos la destrucción sobre nosotros. No queremos eso. Quisiéramos vivir siempre acá en la tierra si fuera posible, ¿verdad? Entonces sabemos que vida siempre es mejor que muerte. Y Dios nos quiere dar vida. Y dice Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado. No significa que no pecamos nunca más cuando estamos en Cristo, pero significa que podemos vencer el pecado, que no tenemos que estar encadenados al pecado, encadenados al sistema de este mundo. No necesitamos más, podemos tener libertad en Cristo, lo podemos tener. Voy a dar otra ilustración para tratar de ilustrar esto, la termodinámica. ¿Digo bien la palabra termodinámica? ¿Sí? La termodinámica es una ley, la ley del calor y del frío. Existe el calor, ¿verdad? Acá en Posadas conocemos bien el calor, ¿sí? Y existe el frío. Ahora, está, si lo puedo decir, la ley del frío y la ley del calor. Es inevitable, son cosas que existen. Podemos ignorarlo o no, pero no cesa el hecho que el calor existe y que el frío también existe. Entre esas dos leyes, la ley del calor es superior a la del frío. Cada lugar donde entra el calor, el frío se va, siempre. El calor es superior, pero un lugar que no tiene calor va a estar con frío, ¿sí? Si nosotros vamos al sur de Argentina, ahora mismo están con mucha nieve. Allá en la punta del sur de Argentina está muy, muy frío allá abajo. Y vamos ahí, en ese lugar, con esas temperaturas alrededor de 0 o bajo 0 en esos lugares. Hoy mismo, si podremos estar en ese lugar y estamos un rato afuera, bueno, vamos a empezar a llegar mucho frío. Y si estamos un rato más, vamos a empezar, ¿verdad?, a congelarnos. Y si estamos demasiado tiempo sin calor, nos vamos a morir de frío congelados. Es la ley del frío. Es inevitable que suceda. Entonces, cuando vamos a ese ambiente, tenemos que, ¿qué hacer? Ponernos mucha ropa, ¿verdad?, muchos abrigos, pero tenemos que buscar no solo eso, sino una fuente de calor. Una fuente de calor que nos permita tener vida, que nos permita mantenernos bien. Y voy a usar la ilustración del fuente de calor como un fuego, ¿sí? Una fogata. Me encantan las fogatas, me encantan tener una fogata en el campo. Y cuando tienes una fogata y estás sentado al lado de la fogata, sentís la radiación del calor que sale de esa llama, ¿verdad? Y te calienta. Y en un lugar especialmente de mucho frío, da mucho gusto tener
un fuego, sea una fogata, sea un hogar, sea una salamandra, ¿verdad? Yo me crié con salamandra y con el hogar y quemamos leña en mi casa y me encanta eso, me encanta el aroma de la leña, todas esas cosas, ¿verdad? Pero sale el calor y mientras estás cerca del fuego, te mantienes caliente. Pero apenas te alejas del fuego y te vas un poco más lejos, sentí que te llega frío. ¿Por qué? Porque existe la ley de la termodinámica, ¿verdad? Cuando yo estoy cerca de calor, me mantengo bien. Y cuando me alejo, me empieza a hacer frío. Es lo mismo, hermanos, en nuestra vida espiritual. Se puede decir que Jesucristo es la fuente de calor, es la fuente de todo lo bueno, es la fuente de vida. Cuando yo estoy cerca de Cristo, estoy bien, voy a estar bien. Capaz pueden haber muchas tormentas en mi vida, capaz muchas dificultades, problemas, pero si estoy cerca de Cristo, estoy bien. Sabemos que el apóstol Pablo pasó muchas cosas. Le apedrearon varias veces, estuvo varias veces a punto de morir, vivió mucho tiempo encarcelado, en situaciones muy feas, pero él estuvo bien. ¿Por qué? Estuvo cerca de Cristo, cerca de Cristo. Cuando nos alejamos de Cristo, la vida empieza a salir de control. Todo empieza a decaer. Empiezan a venir no solo las dificultades naturales de la vida, pero sino se aumentan y no sabemos enfrentarlos y no sabemos ir por delante y nos cuesta, nos es difícil, hasta imposible a veces. ¿Y por qué? Porque el diseño de Dios es que estemos cerca de Él y que dejemos que Él cargue las cargas junto con nosotros. Que dejemos que Él nos dé vida, dejemos que Él nos dé el aliento de cada día, dejemos que Él nos guíe cada paso. ¿No es cierto? Eso es lo que Dios quiere. Pero cuando nos alejamos, siempre nos va a ir mal. Siempre cuando nos alejamos, el pecado nos va a ganar. Siempre cuando nos alejamos, el pecado nos va a vencer. Y hermanos, esto es tan sencillo. Tú dices, pero Benjamín, ¿cómo hago para estar cerca de Dios y cómo es el proceso de alejarme de Dios? Mira, en su simpleza, sin ir en mucho detalle, estar cerca de Dios es caminar con Dios día a día. Es tener una amistad personal entre ti y Dios. Eso lo vas a hacer hablando con Dios, ¿sí? Orando, hablando con Él cada día. Lo vas a hacer abriendo la palabra de Dios y leyendo el mensaje que Él ya te dio para ti, ¿verdad? Escrito, que Él quiere que tú lo leas y sigas su consejo, ¿verdad? Y esas dos cosas en principal. Podríamos agregarle muchas cosas más, por ejemplo, estar congregados acá en la iglesia es muy importante. En fin, hay muchos otros detalles que capaz podremos mostrar que es parte de caminar con Dios y estar cerca de Dios. Pero en su simpleza creo que lo más cercano es la oración y estar en la palabra. Y si le puedo agregar una cosita más, estar rendido a Dios. De corazón decir, Dios, quiero hacer tu voluntad. ¿Sí? Si tú acumulas esas tres sobre todas las cosas, acabas a acercarte más a Dios. Vas a acercarte más. Y cuanto más cerca de Dios, más bien te va a ir. Más bien te va a ir. Y cuando te alejas, ¿cómo te alejas? Bueno, es fácil. Deja de orar. Deja de orar. Cuando dejamos de orar, le mostramos a Dios que nosotros tenemos la fuerza para hacer las cosas solo. No necesitamos de Dios. La oración en parte es una forma de depender de Dios, mostrar, Dios, yo te necesito. Dios, yo no puedo solo. Yo te necesito todos los días, en todas las áreas. Debemos orar por muchas cosas y más adelante vamos a estar hablando más de la oración. Todos necesitamos hablar más con Dios. Dejar de leer la palabra de Dios. Dejar de abrir este libro. Todos necesitamos abrir este libro más. Siempre desde el comienzo acá en la Iglesia de Victoria he puesto mucho énfasis en la palabra de Dios, porque es esencial, hermano. Tú y yo no podemos acercarnos a Dios si no estamos en la palabra de Dios. Es imposible, hermano. No lo puedes hacer. Tú no puedes vivir una vida victoriosa sobre el pecado si tú no estás en la palabra de Dios. Si tú no estás recibiendo la palabra de Dios,
personal. Ahora acá estoy tratando de comunicar una porción de la palabra de Dios. Es una forma de recibir. Es importante, ¿verdad? Pero si tú solo recibes hoy en la mañana y nada más en la semana, no te da abasto. No te es suficiente. No te es suficiente para mantenerte cerca de Dios. Te es suficiente para mantener apenas a flote y nada más. Pero necesitamos, hermanos, cada día poder abrir la palabra de Dios y decir, Dios, muéstrame quién es para mí. Mira, este libro es un libro vivo, hermanos. Vivo. Dios lo escribió, Dios es el autor de este libro. Y este libro es el único libro que jamás fue escrito en la historia de la humanidad que es literalmente, está vivo. Dios lo está utilizando en este momento. Cuando tú lo abres, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Dios te va a mostrar exactamente lo que tú necesitas. Y tú y yo podemos leer el mismo pasaje, el mismo día, y Dios nos puede mostrar cosas diferentes porque el libro es vivo, hermanos. Dios está hablando. Dios no habla con una voz audible como yo hablo ahora. No habla. Ya lo hizo en su momento, ya no lo hace más. Está todo acá. Todo lo que Él quiere que sepamos por ahora está acá. Dios no habla en sueños, ya no más. No habla más. El que dice que Dios me mostró algo en esta visión, eso no es de Dios. Están confundidos, pero no es de Dios. Dios dejó todo acá. Todo está acá. Lo que pasa es que nosotros no abrimos esto. No oramos. Y por ello mismo no nos acercamos a Dios y no nos va bien en la vida y luchamos día por día y no entendemos por qué me cuesta tanto. Es que estamos lejos de Dios. Y ¿sabes qué, hermano? Dios quiere estar cerca de ti. Dios anhela estar cerca de ti. Dios anhela que vivas victorioso en tu vida. Lo anhela tanto. Y Dios ha hecho todo lo posible, tanto en haber dado su palabra, en nos dado la oración, el privilegio de venir directo delante de Dios en persona, el habernos dado su Espíritu Santo, el haber ido a la cruz por nosotros, el haber resucitado a los muertos, Él venció la muerte. Él hizo todo lo necesario para tratar de atraernos a Él. Y hasta su Espíritu Santo continuamente nos habla y nos habla a ustedes que son hijos de Dios y te dice, por favor, haz esto, haz aquello, mira, ándate a la iglesia, mira, escucha el consejo, tal, mira, abra la palabra de Dios, mira, habla conmigo. Y nosotros muchas veces decimos, no, estoy muy ocupado, tengo esto que hacer, tengo lo otro, y después no podemos vencer el pecado. Estamos fríos, estamos lejos. Si vamos a imaginar el fuego, estamos lejos del calor, de la fuente que nos va a dar la victoria. Y podemos hablar todo lo que queramos, pero mientras estamos lejos de la fuente, no podemos, hermano. El que tiene dificultad con la adicción que sea la adicción al azúcar, a la pornografía, ¿verdad? A las redes sociales, sea lo que sea, no puede vencer en su carne. Necesita la ayuda de Dios. Pero si está lejos de Dios, uno puede intentar y cae, intentar y cae, intenta y cae, pero cuando se acerca a Dios, Dios le da la victoria. Y puede vivir una vida victoriosa sobre cualquier vicio, cualquier cosa. Esto aplica, hermano, a todo, ¿sí? Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Nuestra carne anhela pecar. Nuestra carne anhela estar lejos de Dios. Es lo natural, porque vivimos en un mundo donde gobierna la ley del pecado. Pero el Espíritu de Dios que está dentro de ti, si tú eres hijo de Dios esta mañana, anhela estar cerca de Dios, anhela vivir en victoria, anhela vivir en el gozo de nuestro Dios. Y dice Dios, ¿qué nos dice que debemos hacer? Digo pues, andad ¿en qué? ¿No dice andar en la carne? No, ¿verdad? ¿Y qué hacemos nosotros cada día? Andamos en nuestra sabiduría, andamos a mi parecer, a lo que yo creo que es correcto, a lo que me dijeron esto o lo otro. Y no andamos de acuerdo al Espíritu. No estamos haciendo la voluntad de Dios.
No estamos buscando. Tú dices, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Mira, acércate a Dios y Dios te va a mostrar su voluntad. La voluntad de Dios no es un gran misterio, no es algo súper complicado. Es muy sencillo. Te acercas a Dios y Él te va mostrando cada vez más de su voluntad. Y cada vez se hace más claro. Y cada vez, hermano, ¿sabes qué? Se hace más fácil. Se hace más fácil la vida. Dios quiere que sea fácil, no que sea difícil. Pero nos es difícil. ¿Por qué? Porque estamos haciendo a nuestro parecer, a mi fuerza, en mi carne, la cual la carne no está diseñada para agradar a Dios. La carne está diseñada para pecar. Y solo nos puede ser sencillo, fácil, si andamos en el Espíritu. Imagina que estás atado a una cuerda elástica al pecado. Te alejas del pecado, pero si no cortas esa cuerda con el poder del Espíritu, eventualmente te va a jalar de vuelta al pecado. Solo la palabra de Dios nos puede dar vida, nos puede llenar Dios de su Espíritu y nos puede dar el poder para vencer los pecados, para vencer esa cuerda elástica que digamos, para no tener que siempre volver a lo mismo, volver a lo mismo, volver a lo mismo. Y así, hermanos, podemos tener victoria sobre todas las cosas. Una persona que lucha con amargura puede dejar toda la amargura atrás y no tener más amargura. Yo soy uno de ellos. Yo soy uno de esos que Dios me dio victoria sobre la amargura. Y puedo decir que lo tengo. Dios puede darnos victoria sobre toda cosa, pero ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él. Y mientras más nos acerca, Dios nos ayuda a cortar esas cuerdas elásticas donde ya o no volvemos o nos es muy difícil volver a lo mismo, ¿verdad? Siempre podemos, vivimos en un mundo pecaminoso, nuestra carne es pecaminosa, podemos siempre volver, siempre está la posibilidad, pero cuanto más cerca de Dios, más difícil es volver a ello. Todo fuera de Dios se dirige al pecado. Todo con Dios se dirige a la vida, a la libertad y al gozo verdadero. Lo que necesitamos nosotros es vivir cerca de Dios, acercarnos a Dios. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no tiene que tener victoria sobre nosotros. Podemos tener victoria sobre ella con Cristo. Mira, cerrando esta mañana, Jesucristo vino a este mundo y en el pecado, en la cruz tomó nuestro pecado sobre Él. Y en la cruz, Él fue hecho pecado. Jesús nunca pecó, pero fue hecho pecado por ti y por mí para poder darnos la oportunidad de tener vida eterna. Porque Dios sabe que es imposible entrar en su presencia si no estamos limpios de pecado. Y era necesario ello. A los 3 días Jesús resucitó a los muertos. Y así Él venció el pecado y la muerte. Él venció, Él conquistó todo ello. Y lo hizo por ti y por mí. Y nos dice en su palabra que nosotros el primer paso para tener victoria sobre el pecado, el primer paso para vivir una vida victoriosa, para no tener que vivir cada día tratando de hacer lo correcto y cayendo de vuelta y tratando y cayendo de vuelta, es poner nuestra fe solamente en Jesucristo, confiar en Él para nuestra salvación, de confiar que Él es el único camino al cielo, ¿verdad? Su palabra dice, si ponemos nuestra fe en Él y nada más, Él nos da la vida eterna, nos adopta en su familia y nos entra en su familia, nos da de su Espíritu Santo y ahí con ello nos da el poder de empezar a vivir una vida victoriosa. Y cuanto más después de ese momento en adelante nos acercamos a Él, más bien nos va a ir. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias
por tu palabra esta mañana. Padre, tú sabes que todos necesitamos más de ti. Todos acá tenemos una naturaleza que quiere hacer lo que no es correcto. Pero también sabemos, Padre, que tu anhelo es que vivamos en victoria de ello. Y la única forma de vivir en victoria es vivir cerca de ti. Oh Padre, te ruego que nos ayudes como iglesia a procurar acercarnos a ti. Ayúdanos, por favor, Padre. Te necesitamos. Ahí no estás sentado esta mañana, todo momento de reflexión. ¿Estás tratando de acercarte a Dios? ¿O estás lejos de Dios? ¿Estás buscando en oración, en leer la palabra de Dios, en un corazón rendido a Dios, buscar acercarte a Él? ¿O estás con la Biblia en tu casa, capaz que hace mucho no lo lees, que cada día si oras, capaz le das gracias a Dios por un día más de vida, por la comida y nada más? Hermanos, Dios quiere que vivas victorioso. El secreto es solo acercarte a Él. Es tan sencillo, tan básico. Y solo podremos buscar acercarnos a Dios. No significa que nuestros problemas van a desaparecer, pero sí significa que podemos vivir victoriosos sobre el pecado. Eso sí. Sí significa que Dios puede cargar nuestros problemas, nuestra carga junto con nosotros. Que no tenemos que hacerlo solo. Hermano, no hay cosa más hermosa. No hay cosa más hermosa estar cerca de Dios y saber que estás cerca de Él. Y hermano, cuando estás cerca de Dios no tienes ninguna gana de hacer cosas que no debemos hacer. Ninguna. Ninguna absoluto. Padre, te doy gracias por esta mañana, por lo que has hecho, lo que continúas haciendo. Acá estamos en necesidad de ti, cada día buscando de ti. Yo creo de todo corazón, todos estamos acá esta mañana en necesidad de acercarnos a ti. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Te damos toda la honra y la gloria por ello. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Hermano, no hay cosa más hermosa estar cerca de Dios. Y cuando te acercas, vas a ver que cualquier cosa que hoy luchas, hablando del pecado, ¿sí? Cualquier cosa se va. Si cada uno sabe su vida, ¿verdad? No voy a usar ejemplos de esta mañana. Pero tú sabes con qué luchas. Todos luchamos con ciertas cosas. Y cuando nos acercamos a Dios, no es una lucha. No es fácil. No es fácil. Sin darnos cuenta, estamos viviendo en cierta forma con poco o nada de pecado cuando estamos cerca de Dios. Y cuando después nos alejamos, es una constante lucha y no podemos y damos vuelta y vuelta en lo mismo. Si Dios quiere que vivamos victoriosos.